son crustáceos, son nacosiles, y son uno de los grupos más diversos en las cuevas, uno de los grupos de artrópodos más diversos que habitan en las cuevas. Y hay varias especies que están especializadas en el hábitat de cuevas, en el hábitat cavernícola. Entonces estoy justo ahora buscando algunas de esas especies. Estas son de superficie, como verán, por ejemplo, tienen los ojos bien desarrollados y de color y demás. No tienen ninguna adaptación que nos haga pensar que habita en una cueva o que está adaptado para vivir en una cueva. Pero muchas veces las especies que habitan normalmente, que completan su ciclo de vida en una cueva, tienen varias adaptaciones. A ellas les llamamos troglobias. Cuando ya tienen estas adaptaciones, son especies troglobias. Y esas adaptaciones incluyen la pérdida de pigmento, la pérdida de los ojos, o bien la reducción de los mismos. Y entonces, pues, porque son normalmente características que pueden ser muy costosas energéticamente para mantener en un ambiente en donde no las utilizas, ¿no? Entonces, digamos que la lógica general detrás de eso es que son adaptaciones que se han hecho a lo largo de muchas generaciones y que les permiten optimizar los recursos energéticos que tienen dentro de una cueva, que muchas veces son muy limitantes, digamos, en contraparte a lo que ves en la superficie, que hay una abundancia de recursos. En las cuevas esos recursos normalmente pueden venir de fuera, o puede haber cierta producción que llamamos primaria, cierta producción de un ecosistema que se origina generalmente por las plantas, ¿no? Pero en las cuevas, al no haber luz, claro, habitualmente no hay plantas que produzcan, que inicien una cadena ecológica, digamos, una cadena trófica. Y en vez de eso, pues tienes aportes en cierta medida de lo que viene del exterior. Entonces comen lo que viene del exterior. Entonces comen como las sobras. Muchas veces lo que viene del exterior, lo que alcanza a llegar a su hábitat. En el caso de las especies acuáticas, pues lo que llega a la poza o al sitio con agua en donde se encuentren viviendo, y pues suelen ser recursos limitantes. Suele ser poca la materia orgánica que llega a esos sitios, y no siempre. Cualquier persona que vaya a una cueva, o cualquier espeleólogo, también podrá atestiguar que hay, por ejemplo, muchos sitios en una cueva en donde a lo mejor están habitando murciélagos, y hay una gran cantidad de excremento de murciélago, y eso es materia orgánica también, ¿no? Entonces, de alguna manera se reincorpora esa materia orgánica al ecosistema de la cueva y se mantiene en movimiento también. Y eso es parte de lo que son los recursos que tienen disponibles estas especies, y pues las empiezan a utilizar, claro. Pero aún así no son la cantidad de recursos que tienes fuera, o sea, sí que es limitante, ¿no? Por eso también se van transformando y no necesitan tanta energía. Por eso, esa es la lógica, el pensamiento detrás de pensar que, pues bueno, son especies que se han tenido que adaptar a estas condiciones, y pues muchas veces el perder esas estructuras les ayuda a mantener, digamos, poblaciones, y a mantenerse como especie en ese sitio, ¿no? Estas son las acamayas, digamos, ¿no? No son troglobias estas en concreto. Pero para que vean la diferencia se la pueden poner. Y estos son nacosiles. Y estos son nacosiles troglofílicos. Este cosil fue colectado en una cueva. Y esta es una camaya de río, fue colectado en un río de superficie. Entonces tienen varias diferencias. Por ejemplo, en este caso, esta parte es la frente, digamos, es el rostro de los crustáceos, y en este caso en las acamayas, en esta familia que se llama Palemónide, ese rostro, fíjense, está aplanado, le llamamos comprimido, ¿sí? Como una navajita, digamos, ¿no? Y en el caso de los acosiles, el rostro, en vez de estar así, aplanado como en ellos, está más bien aplanado, pero en este sentido, le llamamos deprimido, ¿no? Una posición deprimida.
o sea, como si alguien hubiera desde arriba aplanado el rostro. Es una diferencia entre los palemónidos y los cambáridos. Este es de la familia Cambaridae. Luego pueden ver también en esta familia el primer par de patas está modificado en quelas, que son estas tenazas o pinzas que tienen, ¿verdad? Que son grandes y que les ayudan a manipular los alimentos, a cazar, a depredar un poco, digamos, pues a comer finalmente, a llevarse, a fijar su alimento. Y a ellas, pues en los palemónidos, ese primer par de patas no está desarrollado de esa manera. El que ha crecido, pero sobre todo se ha alargado, es el segundo par de patas, es este, y es el que vemos en las acamayas tan largo, ¿sí? Esa es otra diferencia también. Y así tenemos varias diferencias. También vean la forma del abdomen, como es muy aplanado también, ¿verdad? Se piensa que finalmente es como para nadar rápidamente, ¿sí? O fácilmente, su abdomen. Y en el caso de los cambáridos, los acosiles, ese abdomen no está tan aplanado, ¿ven? Que también lo usan para nadar, claro, pero no es de la forma de los palemónidos, ¿ven? Sí, es más ancho. Es más ancho, sí. Es un acósil de cuevas. Troglofílico también ven que está los ojos desarrollados con pigmento y todo el espécimen en sí tiene pigmentación. Los troglobios, las especies troglobias, no tienen pigmentación y normalmente tienen otras adaptaciones, como les decía, los ojos se reducen o bien se pierden del todo, entre otras cosas, las antenas y todo el organismo se alarga normalmente. Ajá, entonces, ¿cómo llegaron a vivir estos peces y crustáceos en las cuevas? Mira, hay muchas formas en las que poblaciones de organismos pueden adaptarse a vivir a una cueva. Generalmente se trata de adaptaciones, de sucesos, de procesos de adaptación que provienen desde luego de poblaciones de superficie. Entonces tienes inicialmente una población de superficie en un río, generalmente en arroyos, que están viviendo como cualquiera otra de las especies de superficie, pero cuando comienza el proceso de formación de una cueva, esas poblaciones son capturadas o son, de alguna manera, tienen acceso a esos hábitats de cuevas. Muchas veces puede darse de manera paulatina, quizá los organismos como estos son troglófilos o troglofílicos, empiezan por su naturaleza a encontrar quizá refugio, quizá algunos nutrientes o algunas situaciones en el hábitat de cueva y empiezan a frecuentar con mayor frecuencia, empiezan a habitar en las cuevas hasta un punto en el que quizá la cueva termina de formarse y de aislarse quizá del exterior, y de esa manera pues ellos quizá ya han desarrollado hasta cierto punto estas adaptaciones y pueden continuar viviendo en la cueva. También desde luego se da este proceso puede ser en diferentes ritmos, en diferentes velocidades. Muchas veces puede darse la formación de una cueva muy rápidamente por derrumbes o por diferentes circunstancias del sustrato, y con ello se van unas poblaciones, las que logran adaptarse o logran subsistir se quedan, y las que no, que es normalmente la mayoría, se extinguen en ese hábitat al cabo de algún tiempo. Entonces hay diferentes procesos, les decía yo, hay quienes dicen que debe de ser un proceso adaptativo en las poblaciones, y hay quienes dicen que no necesariamente necesitas de ese proceso adaptativo bajo selección natural, sino más bien es un proceso de muestreo en las poblaciones. Quizá esos elementos que les permiten adaptarse ya estaban presentes en las poblaciones de superficie, y el momento en el que el hábitat de cueva ya está disponible, pues esos organismos que ya tenían esas adaptaciones o esas versiones que les permitieron adaptarse son los que quedan. No hubo necesidad de un proceso tan complejo como una adaptación, sino es lo que llamamos una teoría neutral, y lo que les permite a lo mejor seleccionarse para quedar en esa población. A grandes rasgos esos serían como los dos procesos biológicos evolutivos.
seleccionista o neutralista, y la forma en que llegan a la cueva pues normalmente tiene que ver con la formación de la misma, ¿no? Puede ser de diferente rapidez o en diferente ritmo, y así es como llegan a vivir a estas cuevas, pero generalmente les digo, se logran poblaciones bastante más reducidas y muy localizadas normalmente en ciertas cuevas, ¿no? En ciertas localidades. Ok. ¿Y cuál es la principal labor, actividad de su trabajo? Pues me imagino que abarcando tanto su labor académica como la de la parte práctica de estas exposiciones. Sí, la principal línea de investigación que hacemos al respecto es la de catalogar las especies que están en estos ambientes de cuevas, tanto especies de insectos que pueden encontrarse ahí, como de crustáceos y otros artrópodos que pueden habitar en estos hábitats, en estos ambientes. No solamente saber qué especies hay, que muchas veces no son muy conocidas por la rareza de las mismas, sino también averiguar algunos de los procesos que originaron precisamente, que permitieron que se adaptaran y que vivieran hoy en día en esos hábitats, ¿no? Entonces estudiamos los procesos que evolutivamente dieron lugar a ellos, en cuánto tiempo quizás se desarrolló esa adaptación, cosa que no es muy fácil de responder, pero sí por lo menos pues cómo influyen esos procesos en la diversidad de un grupo en general, como pueden ser los acosiles, los crustáceos o diversos grupos de moscas en concreto. ¿Por qué es importante clasificar estas nuevas especies? Claro. Es muy importante, en primer término, saber qué especies tenemos. Como les decía, en un país megadiverso como en México, y con las tasas de extinción tan altas que la actividad humana está ocasionando en la naturaleza, es muy importante que conozcamos primero qué especies tenemos. Si no sabemos cuáles tenemos, no sabemos tampoco cómo conservarlas o en dónde debemos priorizar los esfuerzos para conservarlas. Entonces, es muy importante, en general, conocer cuáles son las especies que tenemos por la necesidad que tenemos de conservarlas como parte de nuestro patrimonio natural. Y luego, en especial en las especies troglobias, en las especies que habitan en cuevas, es todavía más importante porque realmente son elementos de la diversidad que se pueden perder muy rápidamente por los factores que ya les comentaba, por tener poblaciones tan pequeñas y tan restringidas geográficamente, pueden extinguirse con una facilidad enorme. Entonces son especialmente vulnerables, y también porque suelen ser las cuevas hábitats que a veces son muy utilizados por los humanos, por ejemplo, para tomar el agua de los manantiales que están en las cuevas, quizá, o son afectadas por actividades como la minería y como otras muchas, o incluso la ganadería o las actividades agrícolas. Desde luego las actividades llevan la producción de ciertos residuos que van a dar a los ríos, a los arroyos, y luego esos arroyos entran en las cuevas y depositan, por ejemplo, pues insecticidas, pesticidas y demás cosas en las cuevas. Incluso a nivel de sedimentos también se van asolvando las cuevas cada vez más, y eso pone en peligro a las poblaciones y al hábitat en sí, a la misma cueva. Entonces son especialmente vulnerables a todas estas perturbaciones ocasionadas por el humano. Entonces por eso es importante que conozcamos qué es lo que tenemos antes de que lo perdamos, y para que podamos conservarlo adecuadamente. No estamos diciendo que no se hagan actividades económicas, ni mucho menos. Lo que estamos diciendo es hacerlo de manera ordenada para que también todos esos recursos que están siendo utilizados por las sociedades puedan mantenerse. Estamos hablando de sustentabilidad, ¿no? O sostenibilidad también nos llaman. No hagas uso de un recurso, sino hay que hacerlo de manera racional y de la manera adecuada. Ok. Pues perfecto. ¿Sí? Sí.